siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este día martes 5 de enero del 2021. Es Día del Periodista y hay que entonces felicitar a todos los periodistas a nivel nacional. Es Día del Periodista Ecuatoriano. Esto nos lleva a relevar la labor que siempre hacemos. Resultamos una piedra en el zapato de todo aquel que llega al poder. A veces piensan que una entrevista, compartir algunas ideas puede ser una especie de complicidad. No, la investigación y, como suele decir nuestro director general, la búsqueda de la verdad nos lleva también a replantear lo que la autoridad o los políticos o quien quiera hacer opinión nos plantee para reflexionar públicamente, ¿no? El rol del periodismo, de la libertad de expresión, como un hecho de derechos humanos, es algo que nos lleva a trabajar todos los días. Un abrazo solidario a todos nuestros compañeros periodistas, a los medios de comunicación en general. En Criterios Digital hay un lindo artículo sobre, recordando, ¿no?, la impresión del primer periódico Primicias de Quito, y recordando a Eugenio Espejo. Es el colega y periodista de muchos años, Wellington Toapanta Hoyos, quien escribe en ese recomendable, y un saludo también a Wellington, colega periodista. De inmediato iniciamos un diálogo, en cambio, sobre una propuesta que se ha venido barajando hace algún tiempo. Muchos expresamos nuestro criterio de que el debilitar al Banco Central traía como consecuencia las cosas que ha traído, ¿no? Algunos decían en dolarización, no hace falta un Banco Central, y nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué los bancos centrales en Europa no han dejado de existir? Están ahí, cada país tiene su Banco Central, es verdad que están vinculados a la banca central europea, pero cada país tiene su Banco Central. Y bueno, vamos a pedirle tanto al señor economista Fausto Ortiz y al doctor Rodrigo Espinosa su criterio sobre esta propuesta de ley y una reflexión sobre si no es necesaria una reforma constitucional para este planteamiento. Economista Ortiz, bienvenido, buenos días, un feliz año. Y bueno, esta propuesta del régimen, ¿qué le parece a usted? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, gracias por la entrevista, saludos cordiales a usted, a Rodrigo, a la gente que escucha el programa en este 2021. Sí, hay un rezago, está pendiente esta ley que tiene que ver con el Código Orgánico Monetario y Financiero. Es una ley que se presentó hace algunos meses y luego en la Asamblea se la descartó porque tenía ahí algunos problemas en su redacción. Banco Central la tiene que volver a plantear, el Ejecutivo tiene que volverla a plantear, porque forma parte de los acuerdos que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Quizás es la última ley que tiene que presentar el Ejecutivo de acuerdo al programa con el Fondo Monetario, porque ahí tiene también pendiente la reforma tributaria, pero es simplemente dejarla bastante bien estructurada para que el siguiente gobierno la analice y, si considera adecuado, la presente. Pero la ley del Código Monetario Financiero, ¿qué cosas tenía que hacía ruido en el pasado, no? Lo que hacía ruido era
el mucho poder que le daban los directores del Banco Central, esa era de las principales objeciones, ¿no? El Banco Central y sus directores tenían ahí ciertas atribuciones que eran quizás exageradas, y eso de ahí causó molestia, y al final terminaron retirando la ley, y ojalá que con la nueva ley que vayan a presentar pueda tener una redacción mucho mejor, que sea suficiente para darle independencia al Banco Central, y que no sea tan reñida con la Constitución, porque de alguna forma la Constitución dice que el central es una dependencia del Ejecutivo. Entonces, respetando lo que dice la Constitución, siendo dependencia del Ejecutivo, debería estar independiente en las acciones, es decir, que sus directores decidan, no decida el Ejecutivo en ese campo de Hay otorgar. una pregunta, economista, usted que ha estado en el Ministerio de Finanzas y que además hace un seguimiento al tema. ¿Un banco central independiente puede traer complicaciones al desarrollo del plan económico, del manejo presupuestario? Un poco, ¿es también una barrera para que no utilicen los recursos que no son del Estado, sino que están en el Banco Central, economista Ortiz? Creo que más complica que la no independencia. O sea, Ya. hagamos algo de historia, ¿no? Ujú. El Ejecutivo anterior, el del 2007 al 2017, echó mano a los recursos del Seguro Social, y de alguna forma secó la liquidez del Seguro Social, y tuvo que decir, inclusive, no te voy a dar el 40% de las pensiones porque ya no tengo capacidad de entregarte más plata, porque eso significa incrementar el endeudamiento. Cuando se le secó la fuente que se llamó Seguro Social, entonces miró a otro lado donde aparentemente había plata, y era el Banco Central, y le empezó a entregar certificados de tesorería, que luego canjeó por bonos y luego canjeó por acciones, y que nunca ha podido recuperar el central esa liquidez. Y otra vez volvió a descuadrar la relación que tenían las reservas con los pasivos en el Banco Central, que debieron estar en 100% de acuerdo a la ley con la que arrancó la dolarización, y llegó a ubicarla quizás hasta una cuarta parte. Ujú. Y entonces eso es lo que hay que cuidar, que no ocurra, que el gobierno piense que la plata del central es de ellos y que la pueda tomar. La plata del central es del gobierno, pero exclusivamente lo que está en la cuenta corriente única. El resto es de otros dueños que en algún momento también quisieran tomarla a su cargo. Saludar al señor doctor Rodrigo Espinosa. Rodrigo, bienvenido, buenos días, feliz año también. Esperemos que el 21 nos traiga prosperidad, y contar con ustedes para este análisis permanente y seguimiento a la política económica. Como gerente general del Banco Central, como ministro de Finanzas, ha habido una relación. Esta independencia de la que nos habla el señor economista Ortiz nos plantea dos retos. Un banco central que responda quizá a una, no sé si decir, a una política económica del régimen de turno, o que sin distanciarse ponga límites al manejo económico, aquello de dar una carta para que se apruebe el presupuesto, lo que era la hoja de ruta de la economía, un poco dándole sostenimiento técnico. Rodrigo, ¿hace falta esta independencia? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Y Fausto, un feliz año a ustedes y a la audiencia, a toda la audiencia. Yo creo que es básico que la independencia del Banco Central. Lamentablemente, en el proyecto anterior que se presentó, se presentó un proyecto en donde abarcaba no solamente el Banco Central, sino otros servicios financieros. Se hablaba de seguros, de banca, de todo. Es una mezcolanza como es actualmente ahora. Entonces yo espero que ahora exclusivamente se hable del Banco Central y se le dé la independencia debida al Banco Central. En este momento, algunos problemas ya no están presentes. Por ejemplo, ya el Banco Central no puede conceder crédito al gobierno, no puede conceder crédito a las instituciones financieras, que eso es importantísimo. Pero lamentablemente el Banco Central
no tenía un directorio propio que se encargue exclusivamente de los aspectos monetarios. Entonces se necesita un directorio exclusivamente para tratar asuntos monetarios, en donde esté en ese directorio gente que no esté vinculada al gobierno, que sea mediante terna, llamémoslo así, se pueda elegir a cada uno de los miembros del directorio y sea esa terna presentada por el Ejecutivo, pero aprobada por el Congreso. Entonces así tendremos un grupo de gente experta como directores, en donde se debe obligar a que estos directores deben ser expertos en política monetaria. Eso creo que es importantísimo. Ahora, el Banco Central requiere no solamente una autonomía en su gestión, que es lo que haría el directorio. Primero se encargaría de regular todos los instrumentos de política monetaria y de supervisar también eso, el que funcionen adecuadamente, o sea, se cumplan adecuadamente. Entonces, eso es lo que era el Banco Central en la década de los 70. Eso fue adicionalmente, dada la importancia que tiene. Perdón, Rodrigo, Central, pero esto de regular los instrumentos de política monetaria, nos pueden decir, pero ¿de qué política monetaria si la moneda en el Ecuador es el dólar y más del 90% de los ecuatorianos aceptan eso? Alguna gente dice, no necesitamos política monetaria. Otros dicen, hay que recuperar esa política monetaria y dejan ahí entre paréntesis la posibilidad de desdolarizar. No. Yo cuando estoy hablando de regular la política monetaria es que un instrumento clave de política monetaria, que es la tasa de interés, esa debe ser manejada por el Banco Central. Es el Banco Central quien tiene que determinar la política en el país de tasas de interés. Ese es un instrumento de política monetaria. Así es. Y también, por ejemplo, un instrumento de política monetaria es el encaje bancario. Ese encaje también es un instrumento de política monetaria. Ambos instrumentos son importantísimos. Y en este momento, por ejemplo, ¿qué tenemos? Un encaje legal que no es encaje. Ese encaje legal en este momento no es un encaje en efectivo, sino que se ha permitido mantener el encaje en bonos del Estado. O sea, a través de ese instrumento de política monetaria se ha estado apoyando para financiar el déficit fiscal. Eso me parece lo más ilógico. El encaje tiene que ser en efectivo. No usar el encaje para financiar déficits y para dar beneficios, diría yo, a los tenedores de esos papeles. El encaje debe ser en cash, como era antes, como siempre fue. Y la política monetaria es clave porque las variaciones de la política monetaria tienen un impacto en el riesgo en el país del sistema financiero y adicionalmente tienen un efecto importante en la liquidez. Puede ser expansiva de liquidez o contractiva de liquidez. Entonces es muy importante que en periodos cíclicos de la economía el Banco Central pueda manejar la tasa de interés de acuerdo con la política monetaria, como lo hacen todos los países del mundo, como lo hacen los países que son dolarizados y los que tienen moneda y los que no tienen moneda. Entonces es importante que esas políticas, esos instrumentos de política monetaria sean dictaminadas en base a estudios realizados por el Banco Central y aprobada la regulación por este directorio del Banco Central. Eso es importantísimo. O sea que partimos...
y quería ir donde Fausto para decirle que si él comparte la idea de que este directorio pueda ser, como era hasta el 2006, a propuesta del Ejecutivo, pero con una elección en el Congreso o en la Asamblea Nacional, para que sean electos profesionales que puedan decirle a un gobierno no. Esto no es. Yo siempre recuerdo un acto de Mauricio Yepes, presidente del directorio del Banco Central, cuando le dijo al señor doctor Gustavo Noboa: la preventa petrolera es endeudamiento y no hay la carta del Banco Central para eso. Eso le costó que le retirara una condecoración desde la Presidencia de la República. Pero necesitamos gente así, economista Ortiz. Sí, la independencia central es importante, ¿no? Es decir, que sepa el director del Banco Central que la acción que va a tomar es una acción que puede ser respaldada técnicamente y que puede ser sustentada. La ley anterior lo que te decía es, lo retiraba el presidente de la lo proponía el presidente de la República y lo podía dar de baja también el presidente de la República. Es decir, mañana si uno podría sentir la amenaza, cambiar. ¿no? Claro, si que no hago eso, entonces el presidente me retira. Por eso la Asamblea, con justa razón, decía no podía ser el mismo que lo proponía, el que tenía que decidir si lo sacaba o no. Y eso era algo que iba a discutirse. Vamos a ver cómo sale en la nueva ley. Y ahora, en lo que tiene que ver con las acciones, ¿no? El encaje bancario es cierto, es un instrumento de política monetaria que está ahí todavía vigente, que hoy día es quizás el 5%, pero que los bancos tienen hoy día por el momento de liquidez, algunos más del 8, 10, 12, quizás por ahí hasta el 14% en el encaje en alguna situación. Entonces, eso ahí, ojalá esa herramienta no sea mañana motivo de utilizarla agresivamente, ¿no? Yo creo que mientras menos olas haga el Banco Central, va a ser mucho mejor para no meterse el Banco Central tampoco en el manejo económico, aunque si es que tiene esa herramienta podría evaluarlo técnicamente para ver cuándo puede hacer uso de ella o no. Pero el asunto central es que busque mantener los recursos que tiene en reservas en equilibrio con los tenedores de los pasivos del Banco Central. ¿Por qué? En este momento, si uno chequea cuánto es la reserva internacional, quizás habrá cerrado el año con unos 5.500 o 6.000 millones de dólares. Y cuando uno pregunta cuántos son el encaje bancario, la respuesta va a ser seguramente arriba de 6.000 millones de dólares. Es decir, la reserva internacional, aunque haya estado alta y terminado alta en este año, apenas alcanza para el encaje bancario de la banca privada y de los otros entes financieros que hacen encaje bancario. Pero no alcanza ni para los municipios, ni para el Ministerio de Finanzas, ni para el Seguro Social, ni para las empresas públicas. Y si mañana alguien quisiera ir al Banco Central a decir, tengo que girar plata de mi plata que está en el central, y girarla para atender tal o cual situación, ahí no hay los recursos líquidos. Entonces, esa situación es la que hay que tratar de evitar. Y es cierto además, que les puede molestar a algunos que... Además, hay que reconstruir eso, porque está, como nos ha recordado Rodrigo, con papeles, y que en algunos casos vemos que son papeles, como suele decir Jaime Carrera, eso es una especie de deuda basura. Sí, una cosa es lo que los bancos deciden comprar en bonos del Estado, claro, deuda como de inversión. corto plazo para hacer una inversión que el encaje tenga algo de rentabilidad. Y otra cosa es la obligación desde el Ejecutivo de decir, cómprame 4.000 millones de dólares en bonos de largo plazo. Es decir, ¿qué hace el Banco Central teniendo un bono de largo plazo a 10 años plazo cuando esa plata la puede ser exigida al día siguiente? Son dos cosas distintas. Al final del día, una la decisión del portafolio del banco que dice cuánta plata voy a querer dejar en el central en forma de bono para que tenga alguna rentabilidad, y otra es la disposición, la obligación de que me compres instrumentos que al final del día no te voy a terminar pagando, y que mañana pueden ser instrumentos que puedan ser sujetos a reestructuración. Yo recuerdo que la única vez que el gobierno pudo reestructurar deuda, no es que dejó de pagar la deuda, dijo,
simplemente esos bonos de deuda interna que vencen de tal periodo se van a reprogramar y a pagar después de 10 o 15 años. Eso de ahí puede ser muy dañino para el Banco Central porque esa es liquidez. No estamos hoy día con la misma lógica de la reserva cuando estábamos en Sucres. En Sucres, la Reserva Internacional respaldaba la emisión que está en la calle. Claro. Es decir, El circulante era en virtud de lo que había en dólares, pero ahora está ahí. Y el circulante... Pero la reserva es simplemente el saldo de los depósitos de los cuentacorrentistas del Banco Central. ¿Y cuáles son los cuentacorrentistas? Son, otra vez, los la dueños de seguridad esa social, las empresas públicas, el gobierno del Ministerio de Finanzas y, lo más importante, el encaje bancario. Y el encaje bancario, si bien es cierto, está bastante estable. En algún momento, el banco privado puede decir, necesito plata para atender esta necesidad urgente. Y debe poder contar con esa plata inmediatamente, igual que los otros tenedores o dueños de esa cuenta corriente y sus saldos. Rodrigo, entonces, esta propuesta de fortalecer, y les invito a reflexionar, y también, Rodrigo, choca con la Constitución, que dice que será una dependencia del gobierno, pero esta ley podría llevarnos a decir, esta dependencia del Ejecutivo, donde va a tener una representación, va a tener estas garantías a través de una ley que podría a ratos también chocar con la Junta Bancaria, ¿o no, Rodrigo? Mira, lo importante de esta ley es que va a definirse un directorio que se encargue de la política monetaria. Y ese directorio es el que va a designar las autoridades del Banco Central. Ese directorio tiene que ser un directorio designado por años, digamos 5, 3, no sé si todos. Una parte puede ser a unos años y otra parte a otros años para que siempre en el pueda renovar permanentemente algunos directores. Pero no puede el Ejecutivo eliminar a uno de ellos. Son nombrados por el Congreso y el único que podía separarlos sería el Congreso. A través de un juicio Eso político. es la autonomía que tendría el directorio. Otra cuestión. Estamos hablando que es importantísimo que el Banco Central, que controla, el Banco Central tiene como objetivo la inflación, controlar que no existe inflación, controlar que no exista deflación. Entonces el Banco Central debe tener instrumentos de política que permitan modificar la cantidad de dinero en la economía. Para eso va a tener la tasa de interés y el encaje. El encaje hay que tomar en cuenta que hay dos encajes. El uno que es el encaje bancario, que son las disponibilidades en dólares que tienen los bancos y una parte de esas disponibilidades tienen en el Banco Central del Ecuador. Esas disponibilidades que tienen en el Banco Central tienen que cubrir el encaje bancario, que es una obligación. El 5, el 6 o el 7% de los depósitos es una obligación, pero los bancos tienen mucho más. Pero esos 5, 6 o 7 que tengan de encaje tienen que ser en efectivo. Y el resto del encaje bien en efectivo, porque el Banco Central no puede recibir depósitos en bonos del Estado. Entonces, todo el encaje que está en el Banco Central tiene que ser en efectivo. No puede el Banco Central aceptar a un banco bonos del Estado para formar parte del encaje de sus depósitos en el Banco Central. Entonces estamos hablando de todo eso como algo en efectivo. Si el banco quiere realizar inversiones en bonos del Estado, muy bien, eso está en su balance, pero no está en el Banco Central porque el Banco Central no es tenedor de esa obligación del gobierno, ni tampoco sirve para que incluir dentro del balance del Banco Central. Rodrigo, siempre se hablaba de los 4 balances del Banco Central y al final del concreto de todo eso, ¿no? Pero parece que se desaparecieron esos 4 balances. Sí, digamos, eso es lo que habla Fausto.
que el Banco Central debería tener una reserva monetaria internacional que respalde los depósitos del gobierno, que respalde la emisión propia que tiene el Banco Central en moneda metálica, que eso se llamaba el balance de canje. Claro. Había otro balance Que era 1-1. Que era 1-1. Había otro balance que tenía que respaldar los depósitos del sector bancario y del sector financiero. Ese también tenía que tener un respaldo de 1-1. Y después había otro balance que tenía que respaldar los depósitos del gobierno, los depósitos del IES, los depósitos de gobiernos locales, de gobiernos provinciales, de instituciones públicas. Ese es otro balance. Pero hay que tomar en cuenta que en el balance del Banco Central, no solamente la reserva es dueña de los depositantes, el Banco Central también tiene un patrimonio. Claro. Y el Banco Central también tiene ingresos y tiene egresos. Y esos recursos que son propios del Banco Central también están en la Reserva Monetaria Internacional. Entonces yo lo que digo, hablando ya algo que tenga que ver con lo que deben presentar, yo decía que la Junta Monetaria, el directorio del Banco Central debe tener total autonomía. Eso no significa que no forme parte del Ejecutivo. El Banco Central forma parte del Ejecutivo, pero con autonomía se gestiona, como era antes. Claro. Entonces, el Banco Central, yo creo, y algunos no comparten. No están a favor de que el Banco Central tenga su propio presupuesto. Un propio presupuesto, porque las actividades que el Banco Central realiza en el país son extremadamente importantes. Claro. Entonces ahí, digamos, es necesaria esta autonomía, Fausto. Es indispensable para equilibrar, pero esta decisión de política al final del gobierno, hay que rescatar incluso a un gerente general del Banco Central que su sola voz ya nos permita visualizar lo que puede ser, y no pues lo que ha sido ahora, ¿no? Una dependencia un poco vergonzosa misma, en sí de ser incluso esa autoridad. Han pasado presidentes del banco y gerentes del banco que no son lo que eran antes. Y los supuestos macroeconómicos que se esperaban para que el presupuesto sea aprobado. O sea, esta idea de un banco central independiente que sea capaz de oponerse, incluso si es que es necesario, Jorge, ¿eso es lo que se está buscando? Fausto, perdón. Sí, se busca la independencia, se busca la autonomía, se busca que sea un ente técnico para que pueda trabajar de mejor forma, para que tenga la función de llevar la estadística, que tenga la función de mantener las especies monetarias a disposición de la banca en momentos que lo requieran, que pueda ir evaluando si es que hace falta tomar algún tipo de política monetaria. Yo supongo que ojalá la menor posible, dado que de alguna forma, al estar dolarizados, no es recomendable que nos entremos a complicar con política monetaria, pero puede haber algunas circunstancias en donde quizás sea necesario algún tipo de empuje desde el tema monetario o algún tipo de restricción, si fuera el caso, en algún tiempo. Pero es importante tener los recursos disponibles para los dueños de su que vuelva a ser el custodio de esos recursos. Fausto, entonces, ¿no choca tampoco desde el criterio suyo el tema con la Junta Bancaria y el directorio del Banco Central? ¿No podrían colisionar? ¿Será necesario también una reforma a la Junta Bancaria? Sí, el gobierno anterior lo que intentó hacer era quitar tantos directorios que estaban en todas las instituciones públicas, ¿no? Y en vez de hacer 7 directorios, uno para el Banco Central, otro para el Banco del Estado, otro para otros bancos, dijo, hagamos uno solo. Y al final eso de ahí no resultó en algo positivo, y ahora creo que estamos deshaciendo sobre todo la parte del Banco Central, y me imagino que se va a desligar de alguna forma
de lo que es junta bancaria. Es decir, quizás quitarle esa función que tenía en la junta bancaria relacionada con el Banco Central para dejársela específicamente al directorio del Banco Central. Yo entonces creería que no hay posibilidad de choque si es que mantienen bien definidas los roles y la cancha de cada uno. ¿Es necesario, Fausto, entonces esta reforma no solo para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, sino por evitar que exista la tentación de generar una moneda virtual que nos lleve a la desdolarización? Sí, es que, mira, eso es importante, ¿no? Lamentablemente hay en economía un concepto, ¿no? La ilusión monetaria, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto es veo plata, veo dólares y creo que es muchísima plata. Yo recuerdo cuando yo arranqué en el Ministerio de Finanzas allá por el 2007, la Reserva Internacional estaba como en 2.000 millones de dólares. Y esa reserva era quizás el 20% de los total de depósitos en la banca, para hacer una comparación. Y subió de repente a 6.000 millones y eso era más allá del 40% del total de los depósitos de la banca. Y entonces cuando dijeron, mira, está altísima, entonces echémosle mano y empezaron a quitarle plata al Banco Central. Hoy día los depósitos de la banca más o menos son unos 30.000 millones de dólares. Si pensamos y llegamos al mismo 40% que estaba allá por el 2008, entonces estaremos hablando de una reserva internacional de 12.000 millones de dólares. Y 12.000 millones de dólares parece una cifra enorme, ¿no? Parece una cantidad enorme de plata, pero no es más que exactamente igual que lo que estaba en el 2007-2008. Lo que pasa es que va creciendo la economía ecuatoriana, van creciendo los depósitos y la proporción va aumentando, pero sigue siendo el mismo 40% hoy día cuando lleguemos a ese nivel en algún momento que el 40% que estuvo en el año 2007, es decir, hace más de 13 o 14 años. Rodrigo, para concluir entonces, impulsar este proyecto de ley, y les voy a comprometer para ampliarlo ya cuando tengamos el texto, impulsarlo, discutirlo y que los candidatos a la presidencia hablen sobre esto y que profundicen, Rodrigo. Bien, mira, es muy importante, yo creo que es un paso importantísimo el que se está dando, que se le dé autonomía a la política monetaria, al Banco Central. Pero todavía tenemos unos huecos tremendos, porque esta Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera ya no haría nada de lo que tiene que ver con la parte de política monetaria, pero ¿qué del resto? Y el resto tiene problemas enormes. Mire, en el caso de los bancos tienen que cumplir prácticas internacionales y las regulaciones deben estar basadas en prácticas internacionales. Esas prácticas se dan en Basilea I, Basilea II y Basilea III. En el caso del Ecuador, esa regulación es la más atrasada en América Latina. Creo que el no Ecuador cumplimos no cumple la 1. ni siquiera Basilea I. Claro. En lo que hace relación, por ejemplo, a las regulaciones de seguros, que es, hay una Asociación Internacional de Supervisión de Seguros, que también está en el Banco de Pagos Internacionales, que ellos también a su vez tienen lo que se llama un fondo de respaldo, unos mecanismos de regulación que el Ecuador no cumple, que se llaman Supervisa 1 y Supervisa 2. El Ecuador no cumple nada. Y también en las prácticas internacionales, en lo que tiene que ver con servicios financieros, hay una institución, el IOSCO, que se encarga de presentar regulaciones, prácticas internacionales para el buen manejo de los mercados de valores. Entonces estamos dejando a un lado, arreglando lo de central, que se debe arreglar de lo de central en forma autónoma, el Banco Central independiente, pero también se debe regular tanto a los bancos como a los seguros y al mercado de valores. Con lo cual Decevale no tendría objeto entonces.
Con lo Vea, cual de Cevale entonces- dejaría de ser esa No, cueva que ha no. sido. No, lo que pasa es que la mejor controladora de estos servicios, en el caso del país, ha sido la ministra de Gobierno, la María Paulo Romo. Por ejemplo, logró modificar todo lo que tiene que ver con los valores. Ahora tenemos una gestión diferente en la Bolsa de Valores de Guayaquil, una gestión diferente en las bolsas de valores de Quito, y de Cebala ya va a cumplir con prácticas internacionales. Entonces a ella merece un gran aplauso porque arregló rápidamente este problema. Claro. El de criterio gestión. de muchos era de que debía desaparecer, tenían que liquidarlo. Va a quedarnos porque ya mismo está con nosotros doña Jimena Peña, candidata a la presidencia de la República por Alianza País. Queda pendiente y creo que el criterio de ustedes por su experiencia y por la colaboración que permanentemente hacen a los medios de comunicación nos va a convocar ya con el texto y ojalá sean ustedes convocados también a la Asamblea para que con el texto presentado por el gobierno podamos conversar y hacer también propuestas como las que han hecho esta mañana. Al economista Fausto Ortiz y al doctor Rodrigo Espinosa, muchísimas gracias por este casi abreboca, diríamos. Nuevamente un buen año. Muchas gracias. Enseguida volvemos. Gracias, Francisco, y hasta luego. Hasta Fausto. luego. Gracias. Enseguida volvemos con doña Jimena Peña, la única mujer candidata a la presidencia de la República. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300 en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa $100 mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales.